El sol apenas comenzaba a filtrarse por una ventana cubierta de polvo. En un pequeño apartamento oscuro y desordenado, el sonido de un despertador viejo resonaba con insistencia. Andrés, un hombre de unos 40 años, se removió en un colchón gastado, abriendo los ojos con esfuerzo. Su rostro reflejaba agotamiento, las ojeras profundas y la expresión abatida mostraban el peso de sus preocupaciones. Si te gustan las historias con grandes lecciones, suscríbete al canal y dale like a este video. No te pierdas lo que viene a continuación. Se sentó lentamente en el borde de la cama, suspirando. Miró a su alrededor, ropa arrugada en el suelo, una silla con una pata rota y una mesa con apenas unos restos de pan duro sobre un plato. Se pasó la mano por el rostro y luego comenzó su rutina. Revisó los bolsillos de su chaqueta en busca de monedas sueltas, pero solo encontró un billete arrugado que no sería suficiente para una comida decente. Caminó hasta la cocina y abrió el refrigerador, solo para encontrarlo casi vacío, con una botella de agua y un cartón de leche vencida. Se sirvió un vaso de agua y bebió despacio, como si intentara engañar a su estómago. Inspiró profundamente y se dirigió a la puerta. La vida afuera seguía su curso, pero para él, cada día se sentía como una cuesta interminable que debía escalar sin descanso. Andrés caminaba por las calles con una carpeta de currículums en la mano. Su chaqueta estaba raída, sus zapatos gastados, pero su determinación lo mantenía en pie. A pesar del cansancio, entraba a cada negocio con la esperanza de conseguir empleo. Entró a una tienda de abarrotes y se acercó al mostrador. «Buenos días, ¿están contratando? Estoy dispuesto a hacer cualquier tipo de trabajo». El encargado, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, miró el currículum con desinterés y le devolvió el papel sin siquiera leerlo. «Lo siento, ya tenemos suficiente personal». Andrés suspiró y salió del lugar. Recorrió varias cuadras, deteniéndose en restaurantes, ferreterías y hasta en un pequeño taller mecánico. En todos recibía la misma respuesta: «Lo siento, no estamos contratando, le llamaremos si surge algo». Cada negativa era un golpe más a su moral. Pasó frente a una cafetería donde el aroma del café recién hecho y el pan horneado le recordó que no había comido en todo el día. Su estómago gruñó, pero siguió caminando sin mirar atrás. Se detuvo en una esquina y miró su reflejo en una vitrina. Su rostro lucía cansado, con barba descuidada y una expresión derrotada. Se sentó en una banca de la plaza y abrió su carpeta. Quedaban pocos currículums y su esperanza se desvanecía. Cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de la desesperación. Sabía que no podía rendirse, pero en ese instante sentía que el mundo estaba en su contra. Apretó los dientes y se levantó. Aún le quedaban algunas horas del día y tenía que seguir intentándolo. Se ajustó la chaqueta y, con la misma determinación de cada mañana, siguió su camino en busca de una oportunidad. La noche había caído y el frío empezaba a calar los huesos. Andrés caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Las luces de los restaurantes y cafeterías iluminaban las calles con un brillo cálido, pero él se sentía como un extraño en ese mundo. Se detuvo frente a un local donde una familia cenaba, riendo y compartiendo. Su estómago rugió con fuerza, pero apartó la mirada y siguió caminando. Después de unos minutos, encontró una banca en un parque y se dejó caer sobre ella. La brisa helada le revolvió el cabello y se abrazó a sí mismo en un intento de conservar el calor. Miró a su alrededor, parejas paseaban tomadas de la mano, niños corrían detrás de sus padres y un grupo de amigos conversaba animadamente. Todo parecía tan lejano, como si él estuviera atrapado en una burbuja de desesperanza. Suspiró y sacó su último billete del bolsillo. No era suficiente para una cena, apenas para un café. Pensó en gastarlo, en comprar aunque fuera un poco de pan, pero algo en su interior le dijo que lo guardara. Se recostó en la banca y miró al cielo. Las estrellas brillaban indiferentes ante su miseria. A lo lejos, escuchó pasos acercándose. No le dio importancia, estaba demasiado cansado para preocuparse. Pero entonces, una voz suave y amable interrumpió sus pensamientos. Un hombre mayor, de cabello canoso y porte elegante, se sentó junto a él. Vestía un abrigo de lana bien cuidado y unos guantes oscuros. Su rostro era amable, con arrugas que contaban historias de experiencia y sabiduría. «Disculpa, joven. Pareces preocupado».
Andrés apenas levantó la mirada. Su instinto le decía que no confiara en extraños, pero algo en la voz del hombre le transmitía una calma inesperada. No es nada, solo, cosas de la vida. Don Alberto sacó un bocadillo envuelto en papel y se lo extendió. Andrés dudó, su orgullo luchaba contra su necesidad, pero el hambre venció. Lo tomó con manos temblorosas y, tras un breve agradecimiento, empezó a comer con avidez. El hombre observó en silencio, esperando a que Andrés terminara. Luego, con voz serena, insistió. Cuéntame tu historia. A veces, hablar con alguien ayuda. Al principio, Andrés vaciló. No estaba acostumbrado a que alguien le prestara atención. Pero la calidez de don Alberto y su paciencia derrumbaron sus defensas. Con voz entrecortada, le narró cómo había perdido su empleo, su hogar y la poca estabilidad que tenía. Le habló de los rechazos, de las noches en vela y de la sensación de invisibilidad que lo atormentaba. Don Alberto asintió con comprensión, sin interrumpir. Cuando Andrés terminó, hubo un momento de silencio. Luego, el anciano sacó una tarjeta de presentación y se la entregó. Ven a verme mañana. Quizá pueda ayudarte. Andrés miró la tarjeta. Era de una cadena de restaurantes reconocida. Levantó la vista, incrédulo. ¿En serio? ¿Por qué haría esto por mí? Don Alberto sonrió con un brillo en los ojos. Porque hace muchos años, alguien hizo lo mismo por mí. Y todos merecemos una segunda oportunidad. Andrés sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una posibilidad de salir adelante. Apretó la tarjeta entre sus dedos, sintiendo que en sus manos sostenía algo más que un simple pedazo de cartón, era la esperanza de un nuevo comienzo. Al día siguiente, Andrés llegó al edificio indicado en la tarjeta. Se trataba de una elegante cafetería con grandes ventanales y una fachada impecable. Se sintió fuera de lugar con su ropa gastada, pero respiró hondo y entró. Don Alberto lo estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Le sonrió y le hizo un gesto para que se sentara. Andrés, todavía desconfiado, se acomodó en la silla. Después de una conversación sincera, don Alberto le ofreció una oportunidad de trabajo lavando platos. Andrés aceptó de inmediato y lo llevaron a la cocina. El ambiente era frenético. Los cocineros trabajaban con rapidez, los meseros entraban y salían con platos llenos, y el sonido de los cubiertos chocando era constante. Andrés recibió un delantal y se ubicó en la zona de lavado. Sus manos rápidamente entraron en contacto con el agua fría, pero no se quejó. Había pasado hambre, había sentido el peso del rechazo, y este trabajo representaba un rayo de esperanza. Durante las primeras horas, trabajó en silencio, concentrado en hacer bien su tarea. No se permitió descansar ni un segundo. Poco a poco, los demás empleados comenzaron a notar su esfuerzo. Uno de los cocineros, un hombre robusto con delantal manchado de harina, se le acercó. Oye, trabajas rápido. Si sigues así, tal vez te dejen ayudar en la cocina. Andrés sonrió levemente. No quería ilusionarse demasiado, pero esas palabras le dieron un pequeño impulso de ánimo. Al final del turno, don Alberto se acercó a él. Buen trabajo, Andrés. Nos vemos mañana. Andrés asintió, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. Salió del restaurante con la cabeza en alto, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, su vida estaba tomando un rumbo distinto. Al día siguiente, Andrés llegó al restaurante con la misma determinación que había tenido la noche anterior, pero con una ligera mezcla de nerviosismo. El sol apenas comenzaba a asomar, y las calles aún estaban tranquilas, pero el sonido del bullicio urbano pronto lo rodeó mientras se acercaba al elegante edificio. Aunque la idea de un futuro incierto seguía flotando en su mente, la promesa de esta nueva oportunidad lo mantenía en pie. No podía permitirse fallar. Cuando entró, don Alberto lo saludó con una sonrisa cálida, como si ya lo hubiera conocido de toda la vida. Buenos días, Andrés. Listo para otro día de trabajo, le dijo, mientras le ofrecía un café que él mismo había preparado. Andrés asintió con gratitud. Listo, respondió, aunque la palabra sonaba más a una promesa que a una certeza. El día transcurrió igual de acelerado que el anterior. Andrés se dedicó a lavar los platos con aún más energía, sabiendo que cada vaso,
cada cuchara que pasaba por sus manos era un paso más hacia algo más grande. A lo largo del día, el ambiente en la cocina se volvió más familiar. Los cocineros, aunque rudos, le sonreían de vez en cuando, reconociendo su esfuerzo. Un par de veces, incluso uno de ellos le dio indicaciones rápidas sobre cómo mover algunos platos con mayor eficiencia. Mientras tanto, don Alberto observaba desde su mesa, siempre atento pero discreto. Se dio cuenta de que Andrés tenía algo que otros no, una disciplina que podría llevarlo lejos si se le daba la oportunidad. A medida que las semanas pasaban, Andrés se convirtió en una pieza clave en la cocina. No solo lavaba platos, sino que ayudaba en pequeñas tareas de preparación. A veces pelaba verduras, otras veces organizaba los utensilios. Cada tarea, por más pequeña que fuera, la realizaba con dedicación, sabiendo que era una oportunidad que no podía desaprovechar. Un día, después de varias semanas, cuando Andrés ya se sentía un poco más cómodo en su lugar, don Alberto se le acercó con una propuesta. Andrés, he estado observando tu trabajo. Ya no solo eres un buen lavaplatos, también estás aprendiendo rápido en la cocina. ¿Te gustaría aprender a cocinar? Podría ser un buen paso para ti. El corazón de Andrés latió con fuerza. No solo por la sorpresa de la propuesta, sino por lo que implicaba. Era una oportunidad de avanzar, de realmente cambiar su vida. Sin pensarlo mucho, aceptó. Sí, señor, me encantaría. Don Alberto sonrió. Entonces, a partir de mañana, estarás trabajando bajo la supervisión del chef Carlos. Él te enseñará todo lo que necesitas saber. Andrés agradeció con un gesto y se sintió, por primera vez, como si estuviera siendo considerado por algo más que un simple trabajo. Era parte de un equipo, parte de algo que podría tener un futuro. El siguiente mes fue un torbellino de aprendizaje. Pasaba horas junto al chef Carlos, quien le enseñaba desde cómo preparar un caldo hasta los secretos de las salsas más complejas. El ritmo era imparable, pero Andrés se sentía más vivo que nunca. Las noches ya no eran largas y solitarias, sino momentos de reflexión sobre cuánto había avanzado. Pero lo que más le sorprendió fue su propio cambio interno. Había llegado al restaurante con una sensación de desesperanza, como si ya todo estuviera perdido. Ahora, se sentía como si estuviera construyendo un futuro, paso a paso, con trabajo, esfuerzo y dedicación. La idea de seguir adelante ya no le parecía tan lejana. En una ocasión, al finalizar su turno, don Alberto lo invitó a una charla en su oficina. Andrés, comenzó con seriedad, has avanzado mucho en poco tiempo, y no solo en lo que se refiere a la cocina. Has demostrado que puedes aprender, que tienes lo que se necesita para sobresalir. Hay algo importante que quiero que entiendas, este trabajo es solo el comienzo. Tienes el potencial para mucho más. Andrés, sorprendido por esas palabras, no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y gratitud. Gracias, don Alberto. No sé qué haría sin esta oportunidad. Don Alberto asintió, con una sonrisa ligera. Es lo mínimo que podía hacer. Pero recuerda, lo que hagas de aquí en adelante depende de ti. Esa noche, cuando Andrés volvió a su modesto departamento, no pensaba en lo que no había logrado, sino en todo lo que había conquistado hasta ese momento. Y aunque la incertidumbre seguía siendo una sombra que a veces se asomaba, ya no la veía como una amenaza, sino como un desafío que estaba decidido a enfrentar. Ahora, más que nunca, sabía que su vida estaba en sus manos, y que él tenía el control sobre su destino. Así, en un mundo que parecía haberse olvidado de él, Andrés comenzó a construir algo real, algo sólido. Ya no solo lavaba platos. Ya no solo seguía órdenes. Ahora, Andrés era un hombre con un propósito, y eso era solo el principio. La historia de Andrés es un claro recordatorio de que las segundas oportunidades pueden surgir de los lugares más inesperados, pero, para aprovecharlas, es necesario tener la disposición de trabajar y persistir. Incluso cuando las circunstancias parecen ser insuperables. En un mundo donde las puertas a veces se cierran una tras otra, la verdadera clave está en no rendirse. A través de su lucha diaria, Andrés descubre que cada esfuerzo, por pequeño que sea, puede ser el inicio de algo mucho más grande. La humildad, la paciencia y la disposición para aprender se convierten en herramientas poderosas que lo transforman, no solo en un mejor trabajador, sino en un hombre capaz de recuperar la esperanza y la fe en sí mismo.
Su historia es una lección de resiliencia. A pesar de los fracasos, los rechazos y las adversidades, la vida siempre ofrece una nueva oportunidad para quienes se atreven a seguir adelante. La transformación de Andrés muestra que el verdadero cambio no solo llega cuando tomamos la oportunidad, sino cuando nos damos la oportunidad a nosotros mismos de crecer y aprender. Al principio, solo veía un trabajo como una salida momentánea, pero a medida que se dedicó y demostró su esfuerzo, pudo construir un camino hacia un futuro mejor. La enseñanza final es clara, aunque los comienzos sean humildes y los pasos pequeños, nunca subestimemos el poder de la dedicación y el esfuerzo constante. No importa cuán difícil parezca el camino, siempre hay una oportunidad para cambiar, siempre hay un nuevo comienzo esperando ser aprovechado. La vida, aunque difícil, nos da la fuerza necesaria para cambiar nuestra dirección, un paso a la vez. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.